En el presente documento se abordan temáticas acerca del deporte, modernidad y el complemento de ambos conceptos en un contexto colombiano, el nacional. ¿Cómo surge el deporte? La implicación de las etnias, culturas, clase social y demás especulaciones, el deporte y la modernidad han tenido una expansión más lenta y selectiva, abarcando que su aparición se dio hace más de 4 décadas. Sin embargo, este artículo nos habla de que existe una sociogénesis del deporte, que el deporte es producto de la modernidad. Todavía suscita controversias, incluso en las academias de vanguardia, en la que el estudio del fenómeno deportivo se da como hecho social total. En tales centros de pensamiento aún se observan posiciones antagónicas en torno a la existencia del deporte antes de la revolución industrial, debido a que un grupo de autores interfiere en el deporte afirmando que el deporte es una actividad que nace con la humanidad y que ha tenido diversas expresiones. El embrión del cuño del deporte, principalmente británico, francés y español, por lo que luego se integraron los norteamericanos y finalmente se ha globalizado, principalmente desde sus aportes latinoamericanos. Se presenta una concepción diferenciadora del entre el juego y el deporte que de hecho presenta complejidades por tener rangos epistemológicos. No es de menor tamaño el desafío de marcar la diferencia entre la noción del deporte y de la de prácticas físicas previas a la industrialización. Anteriormente se veía como un acto religioso y en la modernidad el deporte aparece en el seno de la revolución industrial y su desarrollo es fiel representante del nuevo estado de cosas, la sublimación de la violencia, proceso de civilización, la libre competencia, la ganancia a toda costa, la racionalidad reglamentaria, entre otros aspectos. Cuando el deporte surgió en Inglaterra en el siglo XVI se dio en gran medida a las dinámicas sociales, culturales y económicas que permitieron la existencia de expresiones como los duelos, que exacerban la idea del honor. Este artículo expresa las transversalizaciones que tuvo el deporte y la modernidad, el rol del deporte en esa modernidad, la precariedad como una de sus características, el despegue desde 1930 hasta el 51 como un reformismo sin modernidad, la consolidación del 51 al 72, la modernidad en bicicleta y un toque de balón, el florecimiento de 1972 al 2001 como un heroísmo moderno y ausencia y una conclusión en tiempo de reposición. Todo ello son temáticas que abundan dentro de este artículo que dan cuenta de los diversos procesos políticos, sociales, culturales e intervenciones sociológicas que exponen aportes, ideas que conllevan a la instauración de clubes, el impacto del deporte no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Ideas centrales del texto. La idea central del documento es realizar un recorrido analítico y panorámico desde la consolidación del deporte en Inglaterra hasta el surgimiento social en Colombia, donde nos mencionan aspectos y acontecimientos importantes que se dan en ese proceso. El texto habla de que la modernidad en Colombia se dio con un conjunto heterogéneo de principios filosóficos, jurídicos y económicos importados desde la Europa de la Ilustración, que han recalado en lo formal e institucional, pero que todavía no fraguan en la moral pública, en la ética del trabajo y en la dimensión sociocultural del pueblo colombiano. También se hace la observación de que ha sido una sociedad que ha intentado imitar a culturas europeas y de otras partes del mundo, y que no se ha apropiado y valorado la propia cultura con toda la diversidad que se encuentra en el país. De igual forma, un análisis del deporte en los procesos de modernización del país se basa en una implicación de la detención de los cambios sociales, la identificación de sus causas. En consecuencia, el análisis propuesto considera 4 momentos de la historia del deporte colombiano. Los inicios en 1890 a 1930, el despegue 1930 a 1951, la consolidación de 1951 a 1972 y el florecimiento que va desde 1972 hasta nuestros días. Más tarde nos encontramos con el surgimiento de la sanción de la Ley 80 de 1925 como hecho relevante que reglamenta la educación física y los deportes y que da vida a la Comisión Nacional de Educación Física. El segundo acto es la creación de las primeras juntas de impacto regional nacional, los llamados Juegos Olímpicos de 1924 y 1926 y los Juegos Olímpicos Nacionales de 1928, celebrados en Cali, según lo afirma el autor Galvis.
Otro aspecto relevante es que en las sociedades del siglo XIX, como la londinense, el club social es el primer espacio formal de recepción del deporte, en el que se incuba la expresión moderna del deporte. Estas instituciones de la moderna burguesía, como las denomina Habermas, aparecen en las ciudades colombianas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A la usanza de las casas de café, de los salones y de los clubes sociales europeos que eran el centro de vida pública, el club social fue el centro de vida social y política de Colombia. Un espacio permitió comunicar los nuevos valores de la cultura moderna urbana. Consideramos este espacio de total relevancia porque se iba empezando a instaurar establecimientos de orden social que demandaba el deporte para la práctica del mismo. Faltaría poco para que en Colombia también se establecieran clubes, estadios como el Nemesio Camacho, el Campín, que de hecho ese proceso fue un debate de Jorge Eliezer Gaitán, debatía sobre este suceso, pero al final terminó realizándose. Este artículo también nos menciona que los sucesos heroicos del contexto colombiano han sido de gran soporte para nuestras generaciones que se preparan para ejercer algún deporte en el ámbito profesional. Observaciones personales e interpretación. Consideramos que el tema de deporte, modernidad, deportivización y todo lo que comprende es un suplemento de conceptos que nos permiten comprender mejor a nuestra sociedad, nuestra carrera profesional, nuestro quehacer práctico y nosotros como futuros licenciados en educación física, recreación y deporte. Debemos tener la capacidad de ofrecer una mirada sociológica al contexto que intervenimos. Colombia ha tenido grandes hazañas históricas a lo largo de los años. El artículo, por ejemplo, nos habla del viejo Pambelé, Lucho Herrera y sus gestas heroicas en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Los seleccionados de fútbol de Marroquí y sus triunfos en el Sudamericano de 1985 y la clasificación al Mundial Juvenil de ese año en la Unión Soviética. Y las selecciones de Maturana y el Bolillo Gómez, que clasificaron a los mundiales de mayor en 1990, 1994 y 1998. También nos habla de los primeros escenarios deportivos como los clubes en la ciudad capital del país, las primeras plazas de toro, la ambigüedad del deporte, la clarificación entre el juego y el deporte. Todo ello debemos tenerlo presente. Es claro que actualmente la sociedad ha cambiado, por ende el deporte también y la educación física. Ahora se usa para mantenerse sano, cuestiones de higiene, estética, salud, profesionalismo y demás. Para nosotros también es de suprema relevancia conocer cómo surgió el deporte hasta lo que hoy conocemos y esos cambios que se pudieron haber dado en el transcurso del tiempo, cómo las personas cambiaron sus hábitos, comportamientos a raíz de la actividad física o algún deporte. Conocer la historia también permite tener una visión amplia de lo que fue el deporte y cómo debido a su influencia en los individuos se fue consolidando y a su vez ha tenido mayor organización, dado que van surgiendo los equipos deportivos, las federaciones y demás entes relacionados con el deporte en el tema administrativo, político y legal, teniendo en cuenta que el deporte abarca en gran parte lo psicológico, lo social, lo afectivo. Nosotros como docentes debemos estar preparados y en las condiciones óptimas para desempeñar nuestra labor con un enfoque inclusivo, integrador y de mucha empatía para que así no solamente eduquemos el cuerpo y formemos deportistas de alto rendimiento, sino también formar a las personas en su dimensión social y valores. El deporte lo permean muchos aspectos de la sociedad, como por ejemplo la cultura, que este aspecto es de mucha importancia, ya que muchas veces determina comportamientos y actitudes en los encuentros deportivos. Podemos ver cómo constantemente que los deportistas interactúan con diferentes culturas, por ejemplo, cuando viajan a otra ciudad o país, a un evento de su disciplina, muchas veces tienen el privilegio de conocer trajes típicos de ese lugar del mundo, sus comidas o prácticas religiosas, lo que luego va a generar apreciación e interés por conocer más sobre esa cultura o por lo contrario tener un sentimiento de repulsión y negación. Estos aspectos anteriormente mencionados son clave en los procesos de modernización y globalización, ya que las prácticas
conocimientos y actividades de diferentes sitios del mundo son clave para que los individuos tengan presente la claridad y que no existe una sola cultura ni un solo deporte. De esa manera se van a determinar comportamientos y actitudes en la sociedad.